buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a la penúltima presentación del ciclo de conferencias magistrales que forma parte de las Jornadas Académicas 2026. Nos da mucho gusto contar hoy con la presencia de profesoras y profesores del nivel medio superior, superior y posgrado, a quienes agradecemos su participación y disposición. En esta ocasión, damos una muy cálida bienvenida a la Universidad de Colima al doctor Sergio de Jesús Tobón Tobón, a quien agradecemos su presencia y su generosa disposición para compartir la conferencia titulada Pensamiento sociocrítico e inteligencia artificial en el marco de la nueva escuela mexicana. Bienvenido, doctor. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, deseo compartir con todas y todos ustedes algunas orientaciones sobre la dinámica para el desarrollo de esta sesión. El doctor Tobón desarrollará su exposición durante los primeros 45 a 50 minutos. Posteriormente vamos a destinar un espacio para que el doctor pueda responder algunas de las inquietudes planteadas por las y los asistentes a través del chat, y les voy a pedir por favor mantener sus micrófonos en silencio durante esta conferencia. Ahora bien, el currículum del doctor Tobón es muy amplio y por razones de tiempo voy a dar lectura de algunos de los aspectos más representativos de su trayectoria. Sergio Tobón es doctor en modelos educativos y políticas culturales por la Universidad Complutense de Madrid, con mención cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI2. Ha sido profesor, asesor y conferencista magistral invitado en más de 18 países de Iberoamérica, abordando temas como la socioformación, la reforma educativa, el diseño curricular, la evaluación y el aprendizaje basado en proyectos. El doctor Tobón es reconocido por desarrollar el modelo pedagógico de la socioformación, una propuesta educativa que se orienta a formar para transformar la comunidad y contribuir al desarrollo social sostenible mediante la problematización del territorio con los estudiantes y la co-creación de acciones para resolver los problemas en el entorno con base en el trabajo colaborativo, el desarrollo del pensamiento sociocrítico y el proyecto ético de vida. Ha contribuido a la implementación de reformas educativas en países como México, Colombia, Perú, República Dominicana y Paraguay. Asimismo, ha colaborado con organizaciones internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Del mismo modo, ha apoyado a más de 50 universidades latinoamericanas en sus procesos de innovación académica. Ha sido galardonado con 8 doctorados honoris causa por prestigiosas universidades y organizaciones internacionales en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo del modelo pedagógico socioformativo. Entre sus distinciones se incluyen el Premio al Mérito Pedagógico Iberoamericano en Investigación en 2013 y el Premio a Personas Extraordinarias en Educación, otorgado por el Consejo de Educación y Capacitación en Querétaro en 2017. Es autor y coautor de más de 42 libros sobre socioformación, pedagogía de proyectos y evaluación socioformativa, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Ha publicado más de 155 artículos en revistas científicas indexadas y participa activamente como revisor y miembro de comités editoriales y científicos en más de 14 revistas internacionales revisadas por pares. Bien, pues como pudimos escuchar, el currículum del doctor es muy amplio, es muy vasto, pero hasta aquí me voy a quedar para darle la palabra. Adelante, doctor, le escuchamos con mucha atención. La inteligencia artificial está generando enormes beneficios en la docencia universitaria y en el aprendizaje de los estudiantes, porque está permitiendo personalizar las actividades formativas, automatizar tareas docentes, disminuir el trabajo administrativo y burocrático, brindar mayor accesibilidad al conocimiento por parte de todos los que hacemos parte de la cultura universitaria. Asimismo, brinda una mayor retroalimentación a los estudiantes y esto les permite mejorar. Pero sin embargo, se están presentando una gran cantidad de problemas
que es preciso prevenir. En esta conferencia te voy a brindar una serie de reflexiones sobre cómo podemos ayudar a los estudiantes a prevenir riesgos con la inteligencia artificial, de tal manera que se formen de manera integral para poder gobernar esta tecnología y que no sean dependientes de ella. Para ello, voy a trabajar lo que es el pensamiento sociocrítico como la metacompetencia fundamental en la cual deberíamos basarnos en todos los programas académicos en el ámbito universitario. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde comparto materiales y ejemplos concretos de cómo rediseñar los programas universitarios, mejorar la didáctica e implementar nuevas estrategias de evaluación de acuerdo con los retos de la inteligencia artificial y del desarrollo sostenible. Les comentaba que la inteligencia artificial, a la par de que está trayendo beneficios, está generando una gran cantidad de problemas que están bien documentados en la investigación científica, como por ejemplo disminución del pensamiento crítico, disminución del análisis, del cuestionamiento, aumento de la pereza mental, de la fragilidad cognitiva, de la dependencia a la tecnología. También está generando mayor individualismo, más vacíos conceptuales, territorializados. Y esto lleva a que los estudiantes tiendan a aprender con la inmediatez, con lo que se puede hacer en el aquí y el ahora. Y esto genera vulnerabilidad también frente a lo que son los sesgos y la invención de información. Lo primero que tenemos que hacer para prevenir este lado oscuro de la IA es analizar cómo son nuestras prácticas pedagógicas, cómo es que los estamos evaluando. Y para ello ayuda mucho identificar las tareas zombie, es decir, aquellas que se hacen completamente con inteligencia artificial, como las que estamos viendo aquí: resúmenes de temas, ensayos sobre información en internet, infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, presentaciones, videos, podcasts, informes generales, informes de práctica. Productos que casi siempre les pedimos a los estudiantes que realicen por fuera de clase, porque es muy común que el tiempo de clase lo destinemos ante todo a explicar los conceptos o analizar ejemplos, y luego les pidamos estas actividades o estas tareas. El resultado es que con este tipo de productos lo que estamos haciendo es generar estudiantes autómatas con una gran dependencia de la IA, porque lo que muchos estudiantes hacen es pedirle a ChatGPT o a Gemini o a Claude que les haga el informe o el mapa mental o el informe de la práctica o el informe de laboratorio. Con ello entonces lo único que se genera es un círculo en el cual el docente planifica, enseña y evalúa con IA muchas veces, y lo mismo hace el estudiante: planifica, prepara las tareas y las hace con IA. Y luego esto se evalúa con IA. Y entonces quien termina aprendiendo es la IA, no el estudiante. Por ende, hay una alta probabilidad de que con esta cultura de dependencia de la IA, el mayor porcentaje de aprendizaje lo estén teniendo los sistemas inteligentes más que los estudiantes. Hoy día hay muchas universidades que están en crisis porque no se prepararon para afrontar los retos de la IA.
porque los estudiantes están desarrollando una gran dependencia de esta tecnología y todo lo están haciendo de esta manera. Entonces aquí es urgente formar a los estudiantes en pensamiento sociocrítico, que es quizás la metahabilidad o metacompetencia prioritaria, la que va a ser más demandada en los próximos 5 o 10 años en las diversas profesiones y también en los procesos de emprendimiento, porque es la que brinda un valor diferencial frente a lo que ofrecen los sistemas inteligentes. Los pronósticos es que los sistemas inteligentes junto con los robots prácticamente van a aprender a realizar el 80 o 90% de las actividades profesionales de todas las áreas. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar a los estudiantes en aquellas metahabilidades o metacompetencias diferenciales, que tengan un poder distintivo, para que los estudiantes, siendo profesionales, gobiernen la IA y no sean dependientes de esta. El pensamiento sociocrítico es la base para poder gobernar la IA, para poder hacer frente a los algoritmos, a la dependencia, a la adicción que ésta genera. Y con ello entonces prevenir los problemas que veíamos anteriormente, como la disminución del análisis, del cuestionamiento, el mayor aislamiento, etc. El pensamiento sociocrítico es propuesto por la socioformación. La metacompetencia del pensamiento sociocrítico es propuesta por la socioformación, que es un modelo pedagógico de origen latinoamericano, con muchas contribuciones de los diferentes niveles educativos de México. Difiere notablemente de los modelos basados en la pedagogía activa, como el constructivismo, el socioconstructivismo, el aprendizaje significativo, el aprendizaje situado y el conectivismo, porque estos modelos se centran en el aprendizaje. En cambio, la socioformación se centra en buscar que los estudiantes aprendan a investigar y transformar sus territorios, que es lo más relevante y urgente en la era de la inteligencia artificial. Por eso es que yo les invito a que consideren la socioformación como un referente para mejorar e innovar sus prácticas como docentes. Analicemos esto. En el constructivismo y otros modelos pedagógicos de la misma línea, el contexto sí se tomaba en cuenta, pero ante todo se abordaba como una excusa para aprender distintos contenidos, como también habilidades y actitudes. Y esto genera un notable riesgo para la era de la inteligencia artificial, porque simula el aprendizaje y no le da relevancia al entorno concreto, que es lo más importante. Esto sí sucede con la socioformación, porque en este nuevo modelo pedagógico el territorio no es una excusa para aprender, sino que es el foco de la formación integral. Y esto permite que los estudiantes se formen con una mayor conciencia crítica y compromiso, y previene la automatización. Veamos algunos ejes clave de la socioformación, como por ejemplo el énfasis en el estudio, conocimiento, implicación, empoderamiento y acompañamiento para transformar los territorios. Un territorio no es solamente un espacio físico o geográfico. Un territorio comprende el espacio geográfico, pero también la comunidad, el ambiente y la parte de la fauna y de la flora y de la fauna. Asimismo, en la socioformación se trabaja el proyecto ético de vida y se tiene como propósito contribuir al desarrollo social sostenible, buscando el mejoramiento real de las condiciones de vida y el cuidado del ambiente, de tal manera que los estudiantes aprendan a gobernar la IA con pensamiento crítico, con ética y compromiso social, y que esto sea la base para transformar
nuestras realidades. Ahora bien, el pensamiento sociocrítico es una ventaja competitiva imbatible, invaluable. Debería de ser el centro de nuestra formación en todos los campos y áreas en las universidades, porque es la que va a permitir mayores posibilidades de empleabilidad y de emprendimiento, ya que es la esencia para gobernar la IA. Asimismo, constituye la base para buscar la verdad, para contrastar diferentes ideas, para prevenir y controlar los sesgos, para argumentar. También nos permite vincularnos con las comunidades, ser sensibles a sus necesidades, tomar decisiones con pensamiento sistémico y trabajar con otros con responsabilidad y honestidad. De allí entonces que deberíamos centrarnos en el desarrollo de esta metahabilidad o metacompetencia, de tal forma que nuestros estudiantes se formen para buscar el bien común, impulsando estudios sistemáticos de sus localidades y que puedan trabajar en ecosistemas colaborativos integrando la IA y paulatinamente los robots, junto con el trabajo con otros profesionales y actores comunitarios. De esta manera, entonces, el pensamiento sociocrítico debería de ser el nodo de los perfiles de egreso y también la base de las materias o de los módulos o de los distintos proyectos que emprendamos en las universidades, porque es lo que nos permite generar conciencia ética, sensibilidad social y compromiso con la justicia, como también poder direccionar con un propósito sólido los sistemas inteligentes, planificarlos, diseñarlos, crear prototipos, aplicarlos, utilizarlos, monitorearlos, regularlos y mejorarlos de manera continua para que estén al servicio de la humanidad y no para que los seres humanos estemos al servicio de estos sistemas inteligentes, que es lo que puede pasar si es que no se desarrolla esta competencia de manera urgente, porque los sistemas inteligentes están en un gran desarrollo y aunque en este momento apenas estén en la etapa embrionaria, ya tienen prácticamente el mismo nivel de inteligencia cognitiva que los seres humanos. Debemos entonces desarrollar en los estudiantes el compromiso con la transformación social, la sensibilización e indignación con las necesidades que tienen las comunidades y buscar que ellos aprendan a identificar los sesgos y a controlarlos, como también a conocer cómo funcionan los algoritmos y a no caer en la dependencia de estos para una pertinente gobernanza de los sistemas inteligentes y de los robots. Volvamos entonces a la práctica docente. Necesitamos evaluarnos en estos momentos con profundidad. ¿En qué medida estamos trabajando actividades zombie que simplemente los estudiantes realizan con inteligencia artificial? Entonces, debemos prevenir centrar el proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación en productos que fácilmente se hagan con este tipo de sistemas, como resúmenes, cuestionarios, pruebas de opción múltiple, informes, etc. Y pasar a centrarnos más en procesos y en valorar los procesos, es decir, el desarrollo como tal de metahabilidades o metacompetencias en los estudiantes, dándole mucha importancia a lo que ellos hacen en las clases presenciales
o también en las clases sincrónicas en línea. Y aquí es fundamental y urgente que orientemos las clases hacia la vinculación con los territorios, hacia el estudio profundo de las problemáticas, que se promueva en los estudiantes el establecimiento de vínculos con los diferentes actores sociales, organizacionales, industriales, científicos o tecnológicos, y que desarrollen compromiso ético con la resolución de problemas concretos en los entornos para mejorar las condiciones de vida. Entonces, al momento de abordar los procesos, deberíamos buscar que estos tomen en cuenta el análisis, el estudio y la transformación de problemáticas reales de las comunidades para prevenir que las tareas simplemente sean hechas con un sistema inteligente. Mi recomendación es que al menos en clase presencial o sincrónica, les pidamos a los estudiantes que determinen cuál es el propósito y que ese propósito tenga que ver, en todos los casos, con el estudio, el análisis y o la solución de problemáticas concretas. Luego, por fuera de clase, pueden avanzar en la planeación de actividades, pero al menos deberíamos de tener otra u otras clases donde los observemos planificando esas actividades o mejorándolas, de tal manera que podamos tener un control y verificar que ellos sí son los que las están haciendo y que están aprendiendo, y que no es la IA la que está haciendo las cosas y que es la que está aprendiendo, como veíamos al inicio. Por ende, tenemos que reconfigurar los resultados de aprendizaje de las materias para que dejen de centrarse en el aprendizaje de habilidades, contenidos o actitudes y se centren más en actuaciones integrales relacionadas con la vinculación con las comunidades y los procesos de transformación, de tal forma que haya impacto territorial y por ende que se desarrolle el pensamiento sociocrítico. Entonces, en vez de tener un resultado de aprendizaje como por ejemplo, identifica las ecuaciones diferenciales o comprende las ecuaciones diferenciales de acuerdo con el cálculo, más bien planteemos un resultado de aprendizaje desde la socioformación que establezca la problematización de una necesidad concreta con este contenido, como por ejemplo, problematiza la escasez hídrica en Colima y co-crea soluciones con el apoyo del cálculo diferencial. Esto sería más relevante. Por ende, necesitamos eliminar todas estas actividades zombie y darles mayor territorialización, integrando el pensamiento sociocrítico de tal forma que se orienten más en la innovación, en la transformación. Para ello tenemos que hacer más seguimiento presencial y buscar que las actividades de clase sean memorables, transferibles y transformadoras. Ahora bien, pregúntate en este momento, ¿tus clases en la actualidad se centran más en lo zombie o son más co-creativas? Las actividades co-creativas están territorializadas y son a prueba de IA, mientras que las actividades zombie tienen una alta vulnerabilidad con la IA y se pueden automatizar. Por ende, pues necesitamos también vincularnos con los territorios, en este caso
con las diferentes regiones de Colima o de los diferentes estados de México o de Latinoamérica para impulsar transformaciones. Esto es lo más formativo posible en la era de la inteligencia artificial. Ahora bien, me preguntan mucho cuáles podrían ser los elementos concretos para articular lo que hace el estudiante con la IA. Aquí les tengo un modelo muy sencillo que nos puede orientar en este proceso. Lo primero que hay que decir es que siempre el inicio de cualquier proceso de aprendizaje lo tiene que hacer el estudiante. No lo puede hacer ChatGPT, Gemini, Claude, Grok o DeepSeek o Kimi o algún sistema inteligente. Y para ello, lo esencial es determinar el propósito. ¿Cuál es el propósito de la actividad o de la tarea o del proyecto? Buscando que ese propósito tenga que ver con el estudio y propuesta de solución de un problema concreto en una localidad, para que eso no sea automatizable. Luego, yo sugiero que los estudiantes, cuando ya tengan claridad de ese propósito, entonces dialoguen con la IA de manera abierta y general, sin ningún prompt, para tener una lluvia de ideas sobre cómo pueden estudiar con profundidad el problema y co-crear soluciones de impacto. Pero antes de dialogar con la IA, ellos mismos deben de planificar también sus ideas y hacer una lluvia de los diferentes elementos que podrían tomar en cuenta para que luego con la IA puedan contrastar y se puedan complementar. A continuación, hay que hacer una planeación. Y aquí es fundamental que la haga el estudiante, sin ayuda de la IA, estableciendo un esquema o esqueleto del proyecto a ejecutar y que luego esto se mejore o se complemente o se evalúe con apoyo en la IA, pero para fortalecerlo, para elevar el impacto. Y a continuación, entonces, podemos hacer ya un plan detallado con ayuda de la IA, donde podemos crear un prototipo o establecer un mapa de acción o un plan estratégico. Y entonces ahí sí nos podemos ayudar de ChatGPT, de Gemini, de Grok, de acuerdo con las potencialidades de cada IA o de aplicaciones específicas, por supuesto. Lo que sigue es la revisión, que tiene que ser humana, que tiene que ser del estudiante y del docente, pero una revisión crítica, de contraste, una revisión abierta, ecuánime, basada en evidencia, que posibilite ir más allá de los algoritmos, que no sea dependiente de los algoritmos, que refleje un pensamiento consciente e independiente del estudiante. Y por último, la implementación obviamente tiene que ser humana. Es decir, son los estudiantes los que tienen que ir al terreno, estudiar el problema en la localidad y buscar soluciones concretas. En el futuro, cuando se tengan los robots dentro de la cultura universitaria, pues habrá que hacerlo también con ellos y que los mismos educandos aprendan a crear ecosistemas colaborativos. Ya cuando estemos implementando el proyecto, ahí también nos podemos apoyar de la IA para que nos ayude a prevenir errores o dificultades y también para optimizar los recursos y prevenir situaciones inesperadas o riesgos. Ahora bien,
Se recomienda un enfoque de proyectos para la docencia universitaria en esta era de la inteligencia artificial. Tenemos muchas metodologías de proyectos, pero yo les quiero advertir de que la mayoría de metodologías fueron propuestas antes de la inteligencia artificial y hoy día ya no se adecuan muy bien a los retos de esta, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en STEAM, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio y otras metodologías, como por ejemplo el pensamiento de diseño. Estos enfoques o estas propuestas tienen el inconveniente de que se basan en etapas o fases predefinidas, preestablecidas. Y esto dificulta mucho el trabajo en la era de la inteligencia artificial, que tiene que ser muy flexible, muy abierto, muy dinámico y muy adaptativo, donde no se deberían de tener etapas o fases preestablecidas o predefinidas, sino que el trabajo con proyectos debe ser abierto, flexible y en permanente cambio. Es por ello que les comparto la metodología de los proyectos socioformativos, que también son una propuesta de origen latinoamericano, concretamente de origen mexicano. Los proyectos socioformativos buscan superar los vacíos del enfoque STEAM, del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje servicio y de la metodología clásica del aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque en este planteamiento no se tienen etapas o fases preestablecidas, sino que las acciones del proyecto se co-crean con los mismos estudiantes para que ellos sean protagonistas, para que participen tanto en la planeación como en la ejecución, en la evaluación y en el mejoramiento del proceso. Además, es un enfoque muy flexible, muy sencillo, muy abierto, y esto también genera un mayor vínculo con el proceso, menos carga administrativa, menos carga burocrática, más compromiso también con los territorios, donde el docente debe actuar ante todo como un constructor de experiencias de transformación y de experiencias memorables, como un asesor y también como una persona inspiradora para que los estudiantes busquen metas cada vez más elevadas en el proceso de transformación de las comunidades. Veamos entonces un ejemplo de un proyecto socioformativo y cómo se podría abordar en Colima, desde la Universidad de Colima. Este proyecto se centra en el problema de cómo hacer una gestión sostenible del agua en zonas agrícolas del estado. Y para ello se van a trabajar 4 resultados de aprendizaje. Miren que estos 4 resultados de aprendizaje no son los típicos resultados que se planteaban con la taxonomía de Bloom, como por ejemplo identifica, reconoce, planifica. No, son resultados de aprendizaje basados en el pensamiento sociocrítico, con metodología socioformativa. Entonces, el primero es problematiza la distribución inequitativa del agua en las zonas agrícolas. Segundo, reformula modelos de consumo del agua y de distribución. Tercero, co-crea estrategias de captación del agua en las zonas agrícolas, involucrando a los diversos actores. Y cuarto, transforma la cultura hídrica para mejorar la producción y la productividad agrícola, en este caso en Colima. Fíjense que estos procesos de formación basados en el pensamiento sociocrítico son poco automatizables. Hay pocos riesgos de que los estudiantes aborden esto con ChatGPT, porque implican adentrarse como tal en las localidades. Ahora bien, cuando ya tenemos claridad de los propósitos
que como acabamos de ver están basados en el pensamiento sociocrítico, independientemente de la materia o de la carrera, entonces ya se construye el proyecto con los estudiantes. En este caso, se acordó con los educandos hacer un proyecto en 4 momentos. Primer momento, estudio del entorno y generación de acuerdos para identificar el problema del agua y acordar metas concretas de cómo distribuir mejor el agua en zonas agrícolas de Colima. Segundo momento, planeación y co-creación de acciones mediante el trabajo colaborativo de los estudiantes con el docente y con ciertos actores de la comunidad agrícola. Tercer momento, implementación de estrategias de captación del agua y su distribución en las parcelas o en las fincas. Y cuarto, socialización y evaluación de las propuestas planificadas y de los resultados obtenidos con las comunidades agrícolas y con campesinos como tal. Bien, lo anterior implica que también cambiemos la forma de evaluar. Ya no es suficiente ni la evaluación sumativa ni tampoco la evaluación formativa. Debemos pasar a lo que es la evaluación socioformativa, que se articula mejor con los retos de la inteligencia artificial. En la evaluación formativa nos centramos ante todo en retroalimentar a los estudiantes sobre sus logros y sus áreas de oportunidad y les brindamos apoyo. Pero esto no es suficiente, porque de esta manera no vamos a fortalecer el pensamiento sociocrítico. Necesitamos que ante todo los estudiantes sean los que se autoevalúen y coevalúen, practicando el pensamiento sociocrítico, es decir, la sensibilización con los problemas que tienen en el territorio, la indignación con ellos, la co-creación de soluciones, la vinculación con otros actores, el análisis de los algoritmos y de las tendencias de estos para tener autonomía frente a ellos, el cuestionamiento, la identificación y cuestionamiento de los sesgos, como también el foco en el servicio y la transformación social. Y entonces ustedes me dirían, pero ¿cuál es el papel aquí del docente? El papel del docente ante todo es que los estudiantes se autoevalúen y coevalúen en la medida en que identifiquen y co-creen soluciones a problemas reales en sus comunidades y no que propongan productos simulados que simplemente son una excusa. Debemos dejar ese concepto de excusa o de simple contextualización o del aprendizaje situado que no es pertinente ya para afrontar los retos de la inteligencia artificial. El docente, por supuesto que debe estar presente y también debe dar una retroalimentación, pero antes de dar su retroalimentación debe buscar que sean los estudiantes los que primero se autoevalúen críticamente y se retroalimenten. Y luego el docente debe ayudar a que se mejore, pero con inspiración, con mentoría, con coaching, para que haya desarrollo personal y profesional. Esto implica también que superemos las taxonomías tradicionales, como por ejemplo la taxonomía de Bloom, que nos propone 6 niveles para orientar los propósitos de aprendizaje y las actividades didácticas, como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y en esta misma línea también tenemos que superar la taxonomía de Marzano, que igualmente nos propone 6 niveles como recuperación, comprensión, análisis, aplicación, metacognición y autorregulación, que no consideran la vinculación con el territorio, como tampoco lo hace la taxonomía de Bloom. Entonces debemos superar
este tipo de taxonomías, incluyendo la taxonomía de BICS, que se aplica mucho en educación superior para identificar los resultados de aprendizaje. Todas estas taxonomías tienen el problema de que se enfocan en los procesos cognitivos, no en la vinculación con el territorio, ni tampoco en el abordaje del pensamiento sociocrítico, que es una necesidad urgente. Eso sí se hace en la taxonomía socioformativa, que es la que les recomiendo y que les invito a seguir a partir de hoy, de la visualización de esta videoconferencia. En la taxonomía socioformativa tenemos estos niveles: receptivo, resolutivo, reflexivo, crítico y sociocreativo. Y desde el nivel receptivo hasta el nivel sociocreativo hay una relación con las localidades, con las empresas, con las industrias, con las comunidades, con el ambiente, con la fauna, de acuerdo con el tipo de carrera o de posgrado que se esté siguiendo. Y además de esta relación, hay un avance progresivo en el desarrollo del pensamiento sociocrítico. Esta taxonomía se puede aplicar en cualquier materia, en cualquier área, en cualquier campo. Y entonces nos va a ayudar a que siempre tengamos presente la vinculación con el territorio y el pensamiento sociocrítico, independientemente de los propósitos o de los contenidos o del perfil de cada materia, de cada módulo, de cada proyecto. En el caso de la literacidad sociocrítica, ENIA, que se refiere a aprender a gobernar la IA al servicio del ser humano, vemos aquí cómo se ponen en práctica los 5 niveles: el receptivo, el resolutivo, el reflexivo, el crítico y el sociocreativo. En el receptivo, los estudiantes identifican el problema y escuchan, pero no proponen cambios. En el resolutivo, proponen soluciones técnicas y operativas a los problemas, dentro de lo esperable. En el reflexivo, analizan y estudian el entorno para proponer propuestas adaptadas a este. En el crítico, cuestionan las diferentes soluciones que se han dado anteriormente, estudian por qué han fracasado esas soluciones y analizan cómo podrían ser las soluciones con mayor pertinencia, con argumentos y con ética. Y en el nivel sociocreativo, co-crean soluciones con otros actores, buscando su innovación, de tal manera que estas soluciones tengan impacto real en la comunidad. Y aquí, cuando hablo de comunidad, pues me refiero a la familia, a una empresa, a una industria, a un centro de investigación o a una organización tecnológica, como también a un equipo de estudiantes o de profesionales o de investigadores o de docentes. Pero hay algo muy importante. Para poder hacer esto realidad, tenemos que cambiar nuestro rol. Ya no podemos ser instructores, ni catedráticos, ni facilitadores, ni tampoco mediadores, como se nos propuso durante las últimas 2 décadas. Ahora, ante todos los docentes universitarios, tenemos que ser arquitectos de experiencias de transformación. Así lo proponemos en la socioformación. Y entonces esto implica que seamos mentores, que apliquemos el coaching, que trabajemos como coequiperos de nuestros estudiantes, que investiguemos con ellos y que los impliquemos también en nuestras propias investigaciones y que también sean coautores de papers que publiquemos en revistas de Scopus o de Web of Science, Q1, Q2, Q3 o Q4. Y que a la vez también en ciertos casos seamos mediadores, pero mediadores para que se vinculen con los territorios.
De esta forma, no enseñamos contenidos, no nos centramos en actividades zombie, sino en experiencias que transforman vidas. Por ende, les invito a que nos autoevaluemos en este momento cómo nos encontramos en nuestras prácticas docentes. ¿Será que tenemos prácticas operativas y zombies? Como por ejemplo cuando les pedimos a los estudiantes que realicen informes, ensayos por fuera de clase, o mapas conceptuales, o mapas mentales. Pero luego no tenemos ningún control si esto lo hicieron ellos o lo hizo la IA. En cambio, las prácticas que son transformadoras y que les van a ayudar a los estudiantes a gobernar la IA se basan en que los estudiantes aborden problemas territorializados y que comiencen con un propósito sólido y que nosotros tengamos control de ese propósito identificado en clase y que sea en las clases donde planifiquen las actividades o los proyectos y que luego también nosotros en las clases podamos verificar que son ellos los que están dirigiendo el proceso, no la IA, para lo cual hay que tener un permanente diálogo con ellos. Yo sugiero también que en las clases presenciales o en las clases que hacemos en educación en línea de manera sincrónica, le demos mucha importancia a la socialización, a las exposiciones orales, a los debates, y que sea allí donde hagamos la evaluación más relevante, que sería la evaluación de proceso. Cómo ellos establecen los propósitos, cómo conectan esos propósitos con el territorio, cómo hacen sus primeras planificaciones con lluvia de ideas, cómo tratan de comprender los conceptos clave, cómo identifican sesgos, cómo cuestionan los algoritmos de la IA, pero también cómo buscan y cómo gobiernan la IA para que ésta les ayude a tener más impacto y mayor pertinencia en lo que hacen, y no simplemente para que les reemplace, para que haga las cosas por ellos. Y también eso mismo nos deberíamos de preguntar nosotros los docentes, ¿cómo estamos empleando la IA para que nos ayude a hacer un trabajo más innovador y no simplemente para descargar nuestras actividades y nuestros roles en ella? Porque cada vez lo que vemos más es que las planificaciones didácticas se hacen con IA, que las evaluaciones son con IA, que la retroalimentación es con IA. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros tenemos que estar en el centro, en la gobernanza de la IA, para que cualquier apoyo de esta sea para mejorar, para que haga actividades repetitivas, no las actividades de valor agregado. Por último, entonces, les invito a que nos autoevaluemos sobre cómo estamos en la apropiación de la inteligencia artificial empleando precisamente la taxonomía socioformativa. Porque aunque aquí en esta videoconferencia hemos hablado de que debemos de desarrollar un pensamiento sociocrítico y prevenir los problemas y riesgos de la IA, lo cierto es que también debemos aprender a utilizar muy bien los sistemas inteligentes. Debemos ser expertos en ellos y debemos enseñar a los estudiantes a gobernar estos sistemas con direccionamiento, con planeación y de forma experta en todas las áreas, incluyendo las ciencias sociales, la educación, la psicología, la filosofía, las humanidades, los idiomas. Muy bien, entonces autoevaluémonos en qué nivel nos encontramos en la apropiación de la IA en estos momentos, enero del 2026. Nivel receptivo, uso prompts profesionales para interactuar con los diversos sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT o Gemini o Claude.
¿Cómo nos encontramos? En la planificación de prompts, de acuerdo con el tipo de tarea que tenemos. Nivel resolutivo. Usamos asistentes programables, como por ejemplo los GPTs o las yemas de Gemini, o el modo de proyectos de Grok o de Claude. Y cómo entrenamos estos asistentes para resolver problemas o tareas específicas que nos ayuden a ahorrar tiempo en lo que hacemos y que nos faciliten el trabajo cotidiano. Nivel reflexivo. ¿Cómo estamos en el proceso de automatización con agentes y superagentes para el análisis de datos, la toma de decisiones y la realización de tareas repetitivas, administrativas y burocráticas? Nivel crítico. ¿Cómo estamos en el desarrollo de aplicaciones con agentes y superagentes para resolver problemas complejos? En salud, en el clima, en la docencia, en la investigación. Y nivel sociocreativo. ¿Cómo estamos implementando ecosistemas colaborativos donde nos articulamos seres humanos y sistemas inteligentes, integrando robots que pronto estarán con nosotros para resolver problemas y mejorar con alto impacto las condiciones de vida y cuidar el ambiente? Pues bien, les invito a que se autoevalúen con honestidad y que afiancen su formación no en la aplicación de herramientas de IA, sino en la gobernanza de la IA, que es lo que significa la literacidad sociocrítica en IA. Para esto también es muy importante pues que aprendamos a hacer prompts. Un prompt zombie, es decir, un prompt que no desarrolla el pensamiento sociocrítico, es cuando simplemente le pedimos a la IA que nos haga tal actividad o tal tarea. En cambio, un prompt con un perfil más sociocrítico implica territorialización de la tarea para que ésta sea más específica y concreta, más pertinente. Entonces, veamos un ejemplo concreto. Aquí tenemos un prompt tipo zombie, que es simplemente una petición. Aquí un docente desea hacer una planeación didáctica para que los estudiantes aprendan cálculo diferencial en ingeniería civil. Entonces el prompt zombie sería algo así como este. Se coloca en alguna inteligencia artificial como ChatGPT o Claude o Gemini o Grok. Actúa como experto en matemáticas y diseña una tarea sobre derivadas aplicadas a vigas para estudiantes de segundo semestre de ingeniería civil en la Universidad de Colima. Duración, una semana o un mes o todo el semestre. Este prompt es zombie porque no tiene territorialización respecto a necesidades concretas en la ingeniería local, porque no considera la experiencia del estudiante, porque le falta proyección profesional y porque no tiene como tal una dirección ética e interdisciplinaria. Entonces, este tipo de prompts hay que evitarlos. Y a continuación les muestro cómo sería un prompt desde la socioformación, que se basa en el pensamiento sociocrítico. En este caso, hacemos los prompts con 4 elementos: tarea, formato de salida, ejemplo, que es territorializado, y referentes, basados en evidencias y el pensamiento sociocrítico. Esta forma de hacer el prompt es la que más se acomoda al desarrollo actual de las diferentes inteligencias artificiales. Posiblemente en un mes, en 2 meses o en 6 meses o en un año esto ya no sea pertinente. Como tampoco ya no es pertinente hacer prompts
que comiencen asignándole un rol a la IA. Por ejemplo, actúa como experto en cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque eso ya lo sabe la IA. Eso sí era pertinente en el 2024, pero ya, o quizás al inicio del 2025, pero ya no lo es. Entonces fíjense que aquí, en este prompt, ya el profesor está haciendo un prompt de forma planificada, mediante un estudio, mediante un análisis, mediante revisión de otras experiencias. Entonces está solicitándole a la IA que le ayude a generar un borrador de un proyecto socioformativo centrado en la optimización de un drenaje pluvial en la avenida Tecnológico de Colima para prevenir inundaciones, dirigido a estudiantes de segundo semestre de Ingeniería Civil. Entonces miren que ya tiene un entorno concreto, puntual. Se le está dando también un formato de salida. Se está considerando un ejemplo propio del territorio, que en este caso pues se debería de complementar con un documento que se debe subir a la IA para que sea referente. Y por último se están teniendo en cuenta referentes concretos que se deben seguir, como por ejemplo manuales, normas de calidad, publicaciones científicas, etc. Muy bien, les invito entonces a que reflexionen sobre estos puntos, a que compartan sus comentarios en mi canal de YouTube o en mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión y les agradezco muchísimo porque veo mucha participación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por esta invitación tan sugerente para una mejor apropiación de la tecnología, de la inteligencia artificial, como con una posición crítica, ¿verdad? Y como usted lo precisó desde el inicio de su intervención, con un posicionamiento de gobernanza. Sí. Muchas gracias, doctor Tobón. Si me lo permite, las diversas participaciones pendientes que se han alojado en el chat, se las vamos a hacer llegar a través de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Y bueno, hay más comentarios, agradecimientos, felicitaciones por estas provocaciones y reflexiones. Bien, para cerrar la sesión voy a proceder con la lectura de la constancia. Sí, Universidad de Colima otorga la presente constancia a Sergio de Jesús Tobón Tobón por dictar la conferencia magistral Pensamiento Sociocrítico e Inteligencia Artificial en el marco de la nueva Escuela Mexicana como parte de las jornadas académicas 12 al 21 de enero de 2026, el 20 de enero de 2026 en modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, doctora en arquitectura, Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por la gentileza, por estar hoy en la Universidad de Colima. Le enviamos un cordial saludo y bueno, me despido de todos y todas. Los esperamos mañana a la última conferencia del ciclo de conferencias magistrales. Que tengan un excelente día. Gracias.